El hombre es salvo solo por la gracia de Dios y justificado por la fe. Dime, Clarimar. El don y el fruto no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo, pero están íntimamente ligados. Porque los dos los da ¿quién? Dios. ¿Okay? Espíritu Santo, María. Esa es la persona, ¿verdad? En el contexto correcto es el Espíritu Santo. El hombre es salvo solo por la gracia de Dios y justificado por la fe. Justificado pues por la fe en él, ¿verdad que sí? El hombre es totalmente depravado, por sí mismo no puede ejercer su fe, ni tampoco aceptar de Dios su salvación. O sea, Martín Lutero hacía énfasis todo el tiempo en que la obra de salvación o la obra salvífica, como algunos llaman, la hace ¿quién? Dios. El hombre prácticamente hace nada para lo que es su salvación. Lo único que tiene que hacer el hombre es... Él no se salva. Que él no se salva, lo salva Dios. Creer, tener fe, ¿verdad? Que Dios lo salva. Tener fe. Tener fe, y esa fe es tan pequeña como una semilla de mostaza. ¿Okay? Arrepentirse, que va íntimamente ligado con la fe. ¿Estamos claros? Las únicas personas que tienen la fe salvadora, decía Martín Lutero, son aquellas a quienes Dios se la ha dado. Quiere decir que a quien Dios no le ha dado fe, no se va a salvar. Para tú ser salvo, acuérdate, estamos hablando de predestinación, tienes que haber sido elegido por Dios. Y si fuiste elegido por Dios y te dio la fe, eres salvo. Si no, no te vas a salvar. Si Dios no te ha dado la fe, por supuesto es lógico, si el don de Dios, tiene que Dios darla. ¿Está claro eso? Okay. Sí. Dios da esa fe solamente a aquellos a que Él predestinó para ello desde antes de la creación. Desde antes de la creación ya el Señor, ¿verdad? Según Martín Lutero, los había predestinado a que Dios le diera esa fe y fuesen salvos. Pero... Ajá. Pero ¿y si ellos se equivocan en el camino? De nuevo, Clarimar, nosotros hemos discutido esto antes, o sea... Pero estoy confundida. Tú me dices, ¿verdad? Que él dice que desde antes de la creación... Él no es el único, lo dice la Biblia. Sí, pero desde la creación, pero en un culto me habían dicho que también cuando estaban en el camino podían cambiar. Mira, a no ser salvo o a ser salvo. Yo no te dije eso, tal vez tú lo entendiste así. Clarimar, todos somos predestinados a ser salvos, pero no todos nos arrepentimos. Si no todos, los que no se arrepienten, no están predestinados, Sí, siendo... no van a ser salvos. Los que se arrepienten, sí van a ser salvos. La salvación es un ofrecimiento para todos, universal. para toda la humanidad. Pero sabemos que no toda la humanidad va a ser salva. No toda la humanidad Dios le eligió. Predestinar no es programar. No es que Dios nos programó a que nos perdiéramos y nos condenásemos. A salvar a... Solamente Él nos ofrece la salvación. ¿Okay? Y ahora rechazar, eso es tu problema. No es cuestión de rechazarla o no, porque no se trata de si tú la eliges o no la eliges. Pero Es decir, te arrepientes. El elemento es que no uses la palabra ni aceptar, ni escoger, ni rechazar, ni elegir tú. Tú no eliges. Yo sé. Elige Dios. Lo único que hace el hombre, vuelvo a repetirlo, es arrepentirse, Y tener fe. que es un acto de fe. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de predestinación desde la fundación del mundo, muchas personas lo van a entender literal y van a tener el problema que tú tenías en estos instantes. Enseguida van a preguntarme, oye, pero espérate, párate, ¿cómo es la cosa? Cuando tú oigas la palabra predestinación o elección o doctrina de la elección y te digan desde la fundación del mundo, cuidado, ¿cómo tú vas a analizar eso? ¿Ok? No lo puedes analizar Ahí rápido. rápido, a la ligera y cogerlo literalmente porque te vas a confundir. Las personas del mundo yo creo que lo entenderían así. Que
Si son predestinados o si se muevan, ¿no? Eso. El problema que tiene la doctrina de la predestinación en las personas que no la comprenden es precisamente eso, que no pueden entender en sus mentes cómo Dios puede determinar desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, quién se va a salvar y quién se va a perder. No puede hacer eso porque Pero no es que Dios programe, es que Dios sabe. Eso es un elemento. Pero más que saber, es que Dios es soberano. Claro. Y Dios determina quién se va a salvar y quién se va a perder. Porque cuando Dios entrega a una persona, la entregó, le ofreció la salvación. Pero la persona no se arrepintió. Pues ya está predestinada. Todos los que no aceptan el nombre de nuestro Salvador Jesucristo están predestinados a perderse. Sencillo. ¿Entiendes ahora? Sí. No estás confundida. ¿Ok? No es que Dios hizo a unos malos desde el principio para que se pierdan al final. ¿Ven? Eso es una interpretación literal. Los predestinó desde la fundación del mundo. Pues los hizo malos para que se pierdan. No. Somos malos. No nos tiene que hacer malos. Somos malos. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir esa frase? La Biblia es la inspiración divina e inerrante de Dios. Buena pregunta, sabía que iba a preguntarlo. Cojan la primera parte del planteamiento. ¿La Biblia es la inspiración divina de Dios, sí o no? Claro. Sí. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Quién? Dilo. Dios la escribió. Dios. La escribieron unos hombres que estaban inspirados por quién. Por Dios. Pues la Sí, Biblia. la escribiera solo usando hombres. Hombres imperfectos, hombres pecadores, Pero con inspiración divina. pero con inspiración divina. Porque aquí el único santo es quién. El Señor, ¿verdad que sí? Nadie. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra inerrante, Diego? No creo esa palabra. Vamos a ver. Yo te lo pregunté a ti, tú no sé nada de eso. Que todo lo que dice esto aquí, todo lo que dice la palabra, Es cierto. es cierto. Aunque no te parezca lógico, aunque parezca una locura muchas de las cosas que están Sí, aquí, porque dice unas cosas. aunque la ciencia contradiga muchos elementos que aparecen aquí en la Biblia, lo que está aquí es cierto. Y tiene que ser cierto porque el autor de esto Como la salsa. Eso parece una locura. parece una locura, pero no es una locura. Pero es- Porque el que escribió esto es quién. Eso fue muy. ¿Quién escribió esto? Yo. El Señor miente. No, Oh, pues, entonces esto es Él es cierto. soberano. Esto es cierto. Las escrituras son inerrantes. Algunas personas, algunas iglesias, algunos El que no pastores. quiere la Biblia no cree en Dios. El que no cree en la Biblia no puede creer en Dios. Exactamente. Tú no puedes creer en una parte y otras partes no. Pero está tibio. Porque estás tibio. Si lo ves desde ese punto de vista, estás tibio, ¿verdad? En la interpretación de la palabra. Y Martín Lutero decía que la Biblia es la inspiración divina e inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante, Diego? Que Deja que lo diga Diego, espérate. sí. Es tan cabecita la palabra.
Que no miente, Dieguito. Que dice la verdad, que es cierta. Es cierto. Es cierto. Bien. Que no se equivoca. ¿Estamos claros? La interpretación de las Sagradas Escrituras no es objeto de monopolio exclusivo del clero, de alguna persona o institución. ¿Qué querrá decir Martín Lutero con eso? Es que es De nuevo, vuelvo a leerle. Voy a leer otra vez. La interpretación de las Sagradas Escrituras no es objeto de monopolio. Vamos a dejarlo hasta ahí. De que se controle, de monopolio. Las Escrituras ni un individuo ni ningún grupo o institución las pueden manipular. Pues claro, porque esa es la paz. no, que sea la palabra que diga. Tú no puedes decir Eso lo cambia, esa no tiene que la Escritura es de esta manera y usarla a tu conveniencia. Interpretarla y explicársela a la gente a tu conveniencia. Porque nadie tiene el monopolio de lo que dice aquí. Ni un hombre, ni ninguna institución. Es, por ejemplo, yo les estoy explicando a ustedes la predestinación o la doctrina de la elección. Y si yo insisto en que una cosa es de esa manera, Es como, eso no, eso es. puedo estar diciendo, ¿verdad? Puedo estar tratando, a menos que no responda a la verdad, que es un monopolio. ¿Ves? Te estás a favor de una cosa, te como... Yo tengo que estar a favor de lo que es la palabra, y lo que dice la palabra y lo que define la palabra, no mi Lo que propia dice interpretación, Dios, lo que dice Y la Dios, propia opinión de la persona. ni mi propia opinión. Aquí mi opinión no importa. No, porque tú, Yo soy un hombre. Eso, tú puedes opinar lo que tú quieras. Y me puedo equivocar. Y ahí tú ves como si estuvieras eligiendo y tú no eliges. ¿Ok? Así que estamos claros en eso, ¿verdad? Yes. Oigan esto, cualquier creyente guiado por el Espíritu Santo puede leer y examinar libremente la Biblia. Explícamelo, Diego. ¿Me lo puedo primero leer? Cualquier creyente guiado por el Espíritu Santo puede leer y examinar libremente, Esa manera es como entender. estudiarla. ¿Estudiar? Sí. Pues claro, Claro. claro, tengo que hacerlo. ¿Está inspirado por Dios? Exacto. Porque la persona del Espíritu Santo lo está guiando. Y también poder haber añadido ahí entender. Porque si está inspirado por Dios, pues es más fácil yo creo que entender la palabra. Claro. Este estudio que nosotros estamos haciendo aquí, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Que antes de yo comenzar la discusión, yo te mandé a ti a hacer una oración de para eso mismo, para que no caigamos en error. Y si caemos en error, que el mismo Espíritu Santo Nos levanta otra vez nos el pie. corrija. Y nos levanta el pie. ¿Ok? ¿Estamos? Otro planteamiento de Martín Lutero, y con esto terminamos a Martín Lutero, era una visión que él llamaba sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir eso de sacerdocio universal? Implica una relación personal directa del individuo con el Señor, en la cual desaparece el papel mediador de la iglesia. Esto sí que a muchas iglesias contemporáneas, aún iglesias protestantes, le molesta. Martín Lutero decía que para que un hombre se relacione con Dios no tiene que tener la iglesia o iglesia. Ah, claro que lo va a molestar. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que debemos ser parte del cuerpo de Cristo y que debemos ser iglesia. ¿Ok? En familia, ¿verdad? Es como En familia y como congregación, como la conocemos, ¿verdad? Tradicionalmente. La iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas que se juntan para estudiar y compartir y alabar, ¿verdad? En esa dinámica, eso es lo que es la iglesia. Martín Lutero decía que si bien es cierto, eso está en la Biblia y eso es necesario, no es vital para que un ser humano se relacione con Dios. O sea, un hombre se puede relacionar con Dios, haya o no haya una iglesia. Por ejemplo, para hacerlo bien dramático, un hombre que está en un lugar en donde no hay gente, vive solo y vive a millas de distancia de cualquier iglesia y no se puede ir a congregar con otros hermanos. Eso, a pesar de que no es